Bueno, suele pensarse que cuando hablamos de un Estado con fama de ser, digamos, asfixiantemente intervencionista, la imagen mental que se nos proyecta a todos es la de un gigante con un presupuesto infinito, ¿verdad? Claro, totalmente. Visualizamos una maquinaria burocrática enorme, con las arcas rebosantes y gastando a manos llenas para moldear el país. Exacto, esa es la imagen. Pero, a ver, al sumergirnos en las fuentes sobre la historia económica de España durante los siglos XIX y XX, pues nos topamos con una paradoja monumental. Una paradoja enorme, sí. Nos encontramos ante un Estado que aspiraba a regular hasta el último respiro de la actividad productiva de la gente, pero que en la práctica manejaba un presupuesto asombrosamente pequeño en comparación con sus vecinos europeos. O sea, no tenían un duro. Es que en la historia económica esto tiene un nombre. Se define como la paradoja fiscal del Estado intervencionista. Y la lógica que hay debajo, es bastante reveladora. A ver, cuéntame. Pues mira, cuando un gobierno carece de la capacidad de recaudar para intervenir mediante el gasto directo, ya sea construyendo carreteras, invirtiendo en empresas o creando hospitales, la única herramienta que tiene, y que le sale gratis, es el boletín oficial. Ostras, el BOE. Claro, imprimir leyes es gratis. Eso es, emitir normas, poner prohibiciones, fijar cuotas de producción o poner aranceles no requiere grandes desembolsos. El intervencionismo normativo extremo fue, en gran medida, la respuesta a una debilidad financiera que era crónica. Madre mía, qué interesante. Pues esa es precisamente la tesis central que vamos a explorar en esta inmersión profunda de hoy. Nuestro objetivo es desgranar el verdadero papel del Estado en la economía española a lo largo de este periodo histórico. Y centrándonos en lo que las fuentes marcan como imprescindible, claro. Eso es. Para quienes siguen de cerca la historia económica, vamos a diseccionar los mecanismos reales que operaban detrás de las decisiones políticas. Vamos a ver cómo el Estado financiaba sus déficits crónicos y la sorprendente inmovilidad de sus impuestos. Una inmovilidad que duró más de un siglo, fíjate. Y cómo todo esto colapsó y se transformó drásticamente para dar paso al estado de bienestar moderno. Así que vamos a desgranar esto. Venga. Para estructurar un poco el análisis, debemos mirar primero hacia la base de todo Estado, que es la recaudación. No se puede entender la economía de un país sin comprender la arquitectura de su sistema tributario. Claro, el dinero que entra. Exacto. Y en el caso de España, nos enfrentamos a un fenómeno que la literatura llama petrificación legislativa. Petrificación. Suena a que no se movió una piedra en años. Es que fue literal. La gran reforma fundacional de la Hacienda liberal fue la de Mont-Santillán, en el año 1845. Pues bien, a partir de ahí, el armazón central se mantuvo prácticamente inalterado durante 132 años. Espera. ¿132 años? Sí, hasta la reforma de Fuentes-Ordóñez, en 1977. Pero a ver, 132 años es una anomalía temporal fascinante. O sea, hablamos de un lapso en el que el mundo vivió la segunda revolución industrial, el patrón oro, el auge del fordismo, la electrificación. Y mientras tanto, el tejido productivo cambiaba por completo, pero el sistema de ingresos del Estado español seguía anclado a mediados del siglo XIX. Una locura. Es que, Estela, ¿cuál era el mecanismo interno de este sistema de 1845 para que resultara tan ineficiente y a la vez sobreviniera tanto tiempo? Pues mira, el diseño técnico se basaba en los llamados impuestos de cuota y producto, que operaban de una forma muy particular. A ver, tradúceme eso. En lugar de pedir a cada ciudadano una declaración de su renta real y global, el Estado no tenía ni la capacidad administrativa ni el poder para inspeccionar a la gente, así que recurría a estimaciones globales. O sea, se lo inventaban un poco, ¿no? Más o menos. El ministerio calculaba que una provincia o un gremio producía cierta riqueza y le asignaba una cuota fija. Y luego, pues las élites locales se encargaban de repartir esa cuota entre la gente. Buf. Entiendo el incentivo perverso aquí, claro. Si la recaudación se delega en los poderes locales sin inspecciones del Estado, los grandes propietarios tenían vía libre para infravalorar sus bienes. Totalmente total. Y al final el peso del impuesto acababa recayendo sobre los pequeños productores, los campesinos o los comerciantes que no tenían enchufe en ese reparto de cuotas, claro. Esa es la clave. Esa es la razón de la resistencia a cualquier reforma. El sistema generaba una opacidad inmensa que beneficiaba a las clases privilegiadas agrarias y comerciales. Era una auténtica coraza tributaria. Una coraza para no pagar, vamos. Eso es.
Se hacían los famosos amillaramientos, que eran los registros de la riqueza de la tierra, y estaban sistemáticamente falsificados a la baja. Siempre. Ya. Y claro, como la recaudación directa por la riqueza era tan artificialmente baja, el Estado se veía obligado a compensar ese agujero recurriendo a los impuestos indirectos, los famosos consumos. Ah, los consumos. Y eso grababa las cosas del día a día, ¿no? Exacto. Grababan artículos de primera necesidad, el pan, el aceite, la carne. Era un sistema profundamente injusto y regresivo, que asfixiaba las rentas más bajas y destrozaba el mercado interno. Madre mía. Pero a ver, si el sistema era tan disfuncional, incapaz de capturar la riqueza real del país, surge un problema matemático evidente. Los números no daban. Claro. Y además, a finales del siglo XIX, España se enfrenta al desastre del 98, la pérdida de las colonias. Y aquello supuso asumir una deuda pública colosal por los gastos de la guerra en Cuba. Un agujero tremendo en las cuentas. Con un sistema petrificado y una deuda insostenible, la quiebra parecía inevitable. Pero las fuentes subrayan un hito histórico. Resulta que, a principios del siglo XX, España no solo evita el colapso, sino que encadena una década inaudita de superávits. Así es. ¿Cómo es posible que a principios del siglo XX se viviera una época dorada de superávits si el sistema estaba congelado? Pues se logra mediante una cirugía de emergencia, por así decirlo. La lideró Raimundo Fernández Villaverde, que fue ministro de Hacienda en los años 1899 y 1900. El milagro de Villaverde, claro. Exacto. Villaverde sabía que intentar romper la coraza tributaria de los ricos le costaría el puesto al día siguiente. Así que atacó el problema desde dos frentes muy pragmáticos. El primero fue una reestructuración drástica de la deuda pública. Vale, porque hasta ese momento los intereses se comían todo el presupuesto, ¿verdad? Se comían una parte gigantesca, sí. Así que Villaverde forzó una conversión de la deuda. A ver, para visualizar cómo funciona una conversión a gran escala sin que los mercados te declaren en quiebra, ¿qué incentivo tiene alguien que tiene bonos del Estado para aceptar condiciones peores? Pues la amenaza de perderlo todo. Villaverde ofreció una alternativa muy clara. O aceptas un recorte significativo en el tipo de interés, o se os aplica un impuesto especial gigantesco sobre lo que vayáis a cobrar. Ostras, o te corto el interés o te lo quito en impuestos. Exactamente. A cambio de aceptar menos rentabilidad, el Estado ofrecía una garantía sólida de que al menos iban a cobrar puntualmente. Y ante la perspectiva de perderlo todo si el Estado quebraba, los mercados aceptaron. Claro, más vale pájaro en mano. Esto alivió la partida de gastos una barbaridad. Pero ese es el lado del gasto. Para lograr una década seguida de superávit necesitas inyectar nuevos ingresos. Y acabamos de decir que los impuestos directos del campo eran intocables. Eso es. ¿De dónde sacó la pasta entonces? Pues Villaverde no tocó a los terratenientes, pero introdujo una novedad fundamental para gravar a los sectores nuevos, a los emergentes: la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Vale, utilidades, beneficios, ¿no? Exacto. Este nuevo tributo se dividió en tarifas y empezó a gravar de forma más racional el trabajo asalariado, los intereses de los capitales y los beneficios de las sociedades empresariales. O sea, por primera vez iban a por la industria y el comercio. Eso es. No era un IRPF moderno, pero por primera vez se intentaba capturar la riqueza del capitalismo que estaban haciendo. Esta combinación de gastar menos en deuda y recaudar más de la economía moderna logró el milagro, una serie ininterrumpida de superávits durante 10 años. Increíble. Y encima lograron estabilizar los precios y la peseta. Vale, Villaverde puso un parche brillante, pero el sistema de fondo seguía siendo arcaico y deficitario a largo plazo. Sí, el milagro no podía durar siempre. Entonces, a medida que avanzamos en el siglo XX, los números rojos volvieron. Si el Estado volvía a gastar más de lo que ingresaba, ¿cómo pagaba el Estado sus facturas? Endeudándose. Pero lo fascinante de esto es cómo lo hacían. Las fuentes dedican mucha atención a los mecanismos para financiar la deuda, y hay una diferencia abismal entre el siglo XIX y el XX. Claro, el famoso cómo tapar el agujero. Exacto. La distinción es vital, porque determina quién paga realmente el coste. En el siglo XIX, como nadie quería comprar la deuda de España, el Estado recurría a la monetización directa. Monetización directa. El término asusta. Es muy simple, en realidad. El Tesoro obligaba al Banco de España a darle créditos directos. El banco simplemente imprimía nuevos billetes y se los daba al gobierno. Ya, y claro, un aumento drástico de los billetes circulando sin que haya más bienes en la economía, pues genera inflación,
pérdida de valor de la peseta. Una inflación brutal. Era un impuesto oculto a todos los ciudadanos que veían cómo su dinero valía cada vez menos. Para que quien nos escucha lo visualice bien, la monetización directa es como si yo, que estoy arruinado, imprimo billetes del Monopoly en el sótano para pagar mis deudas a los proveedores. Tal cual. Inundo el barrio de papeles haciendo que el dinero real de todo el mundo pierda su valor. Y para evitar eso, en el siglo XX pasamos a la monetización indirecta, Exacto. que, siguiendo mi analogía cutre, es como ir al banco a pedir que me adelanten el dinero. La analogía es perfecta, ¿eh? En la monetización indirecta, el Estado ya no imprime billetes nuevos de la nada. Lo que hace es colocar sus títulos de deuda en los bancos privados. Vale, el banco compra la deuda del Estado. Sí, se emite deuda pignorable. Es decir, los bancos compran esos títulos y luego pueden usarlos como garantía para conseguir liquidez en el Banco Central si la necesitan. Vale, y esto frena la inflación desbocada porque el dinero sale de los ahorros que ya existen, ¿verdad? Exacto, pero genera otro problema inmenso: el efecto expulsión. El famoso crowding out. Claro, el ahorro de un país es finito. Si el banco coge el dinero de las cartillas de los ahorradores para comprarle bonos al Estado, Pues ese mismo dinero ya no está disponible para dárselo en crédito a una empresa privada que quiera ampliar su fábrica o a un particular. qué faena, claro. Secuestran el crédito. Y la cosa se puso muy fea a mediados de siglo. Con la inflación subiendo en España, la rentabilidad que daban los bonos del Estado se quedó en negativo en términos reales. Lógico, si la inflación es del 10 y el bono te da el 3, estás perdiendo dinero a expuertas. Nadie en su sano juicio compraría eso voluntariamente. Nadie. Y esto nos lleva a un hito importantísimo en las fuentes: el año 1957. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque el Estado se da cuenta de que la monetización indirecta no funciona si la gente no quiere tu deuda. Efectivamente. Y haciendo gala de ese intervencionismo normativo del principio, Sacaron el BOE a pasear. exacto, implementan los coeficientes obligatorios de inversión. Es decir, como no podían convencer al mercado de que les prestara dinero, obligaron a sus amigos banqueros a comprarles la deuda, por ley. Astuto, pero muy distorsionador. Sí, es la definición de manual de la represión financiera. En 1957, la ley obligó a la banca y a las cajas a destinar un porcentaje fijo de todos los depósitos de sus clientes a comprar deuda pública. O títulos del Instituto Nacional de Industria, el INI, ¿no? Sí, también. Con esto, el Estado se garantizó financiación barata y constante, una demanda cautiva por ley. ¡Qué barbaridad! ¿Y las consecuencias? Pues severas. Se rompió por completo la asignación eficiente del capital. El ahorro nacional quedó secuestrado para sostener proyectos estatales que muchas veces no eran rentables y para tapar los déficits. Asfixiando al sector privado. Totalmente asfixiado. Claro, un sistema fiscal arcaico, ingresos artificiales y obligando a los bancos a comprar tu deuda. Esto es un modelo agotado. Un castillo de naipes. Un castillo que inevitablemente tenía que caer. Y el punto de ruptura llega a finales de los años 70. Llegamos a la transición. Y con la llegada de la democracia, esa petrificación de 132 años, por fin, salta por los aires. Por fin, 1977. La famosa reforma fiscal de Fuentes Ordóñez. Esa reforma que diseñaron Francisco Fernández Ordóñez y Enrique Fuentes Quintana es literalmente el nacimiento de la hacienda pública contemporánea en España. Ya era hora. Rompieron con el pasado. El núcleo de la reforma fue la introducción del IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y el impuesto sobre el patrimonio, y prepararon el terreno para el IVA. O sea, adiós a las estimaciones y las cuotas de los gremios. Adiós. Se pasó a un sistema progresivo, basado en la declaración individual y personal de ingresos de cada uno. Y esto es un hito. Por primera vez en la historia de España, la recaudación por impuestos directos sobre la renta superó a los indirectos sobre el consumo. Es la modernización definitiva de la Hacienda. Pero, ¿qué motiva realmente este salto? ¿Por qué de repente el Estado necesita recaudar muchísimo más dinero de forma moderna justo en ese momento? Si conectamos esto con el panorama general que venimos trazando, la respuesta es clara. Esta revolución fiscal se hace porque el gasto público experimentó un incremento brutal durante la transición. Había que pagar algo muy grande, ¿el qué? El estado de bienestar. Durante esos años, las demandas sociales de la población española estallaron. Había que homologarse con Europa rápidamente. El Estado cambia de identidad por completo.
Pasa de ser ese ente que solo regulaba con boletines oficiales a un proveedor masivo de servicios reales. Exacto. Se produce la universalización de la sanidad pública, la educación obligatoria gratuita, las pensiones modernas y el seguro de desempleo. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Y las cifras que dan las fuentes son de vértigo, ¿eh? Un crecimiento rapidísimo. Fíjate, el peso de las prestaciones sociales pasó de ser apenas un 5,5% de la renta nacional en 1974 A casi un 19% a principios de los 80. del 5 al 19 en poquísimos años. Y el gasto público total siguió escalando hasta quedarse por encima del 40% del PIB. Hemos pasado de un Estado pobre a un gigante. Un gigante que necesitaba ese IRPF moderno como un corazón bombeando recursos, claro. Pero con todo ese nuevo dinero fluyendo, surge una duda. ¿Cómo se asegura este nuevo gigante de que el bienestar llegue a todas partes y no solo a las zonas ricas de siempre? Porque España siempre ha sido muy desigual territorialmente hablando. Y el propio Estado tuvo mucha culpa en el pasado. Históricamente, las políticas estatales favorecían a las regiones que ya eran ricas. Los aranceles proteccionistas, claro. Sí, durante casi un siglo el Estado protegió la industria textil y siderúrgica frente a la competencia extranjera. Esto permitía a Cataluña o al País Vasco vender más caro en el resto de España. Claro, y las regiones más agrícolas, las exportadoras, se veían doblemente fastidiadas. Compraban bienes industriales caros por culpa del arancel y encima sufrían represalias de otros países que no les compraban su agricultura. La regulación aumentaba la desigualdad, sí. Pero al llegar la democracia y el estado de bienestar, la prioridad absoluta pasó a ser la convergencia. Equilibrar el país. Las famosas políticas de convergencia regional. Pero aquí las fuentes dicen algo que me dejó loco, ¿eh? Porque cualquiera pensaría que la mejor forma de igualar las regiones es construir cosas, ¿no? Verter hormigón, hacer carreteras, fábricas, vías de tren en las zonas pobres. Pues la evidencia histórica de las fuentes refuta esa idea por completo. ¿En serio? Sí, construir infraestructuras físicas en regiones que se están despoblando tiene un riesgo altísimo de ser un despilfarro puro y duro. Vías de tren sin trenes y aeropuertos sin aviones. Exactamente. La principal y más efectiva acción estatal histórica para promover el equilibrio regional no ha sido el hormigón, sino la inversión en capital humano. Capital humano, o sea, educación y salud. Sí, es que el capital humano no se despilfarra nunca. Si el Estado invierte en educar a una generación entera en una zona rural y esa zona finalmente se despuebla, la persona educada se lleva su conocimiento consigo. Ah, claro. El país entero retiene la inversión. Esa persona producirá riqueza donde vaya, a diferencia de una carretera abandonada que solo cuesta dinero mantener y se llena de hierbajos. Además, como la esperanza de vida aumentó tanto en el siglo XX, los rendimientos de educar a alguien duran 50 años en el mercado laboral. Y hay otro factor, ¿verdad? El intergeneracional. Totalmente. La educación se transmite. Una familia con estudios invierte mucho en la educación de sus hijos. Rompe el ciclo de la pobreza endémica de una manera que construir una fábrica por decreto jamás podría lograr. Es que es fascinante. Invertir en mentes en lugar de en hormigón. Esa es la lección. La mejor política de bienestar posible. ¡Qué barbaridad! Bueno, recapitulando esta inmersión, porque hemos visto muchísimas cosas. Hemos visto a Villaverde cuadrar las cuentas milagrosamente en 1900, reestructurando la deuda. Con la amenaza fiscal, sí. Luego vimos esa transformación increíble, desde imprimir dinero a lo loco, hasta obligar a los bancos a comerse la deuda en el 57, con los coeficientes obligatorios. La represión financiera. Exacto. Y finalmente, el salto titánico al estado de bienestar financiado por esa modernización fiscal del 77, para rematar descubriendo que la educación es la herramienta suprema para igualar los territorios. Todo un manual de supervivencia sobre la historia económica española. Pues sí. Pero fíjate, esto plantea una pregunta crucial sobre nuestro presente y nuestro futuro. A ver. Hemos hablado de un Estado central que a lo largo de los siglos intentó acumular poder normativo y financiero. Pero hoy en día, ese diseño se ha invertido completamente. Cierto, el Estado ha cedido poder. Hacia arriba, a la Unión Europea en temas macroeconómicos, y hacia abajo, a las comunidades autónomas que ahora gestionan el estado de bienestar. Y esto ha creado un monstruo imprevisto,
una burbuja regulatoria masiva. Ostras, los datos de estos son elocuentes. Fíjate que al inicio de la democracia, el BOE publicaba unas 50.000 páginas al año. Hoy, si sumas el Estado y las normativas de los 17 parlamentos autonómicos, estamos rondando las 800.000 páginas de regulaciones al año. ¡800.000! Es una barbaridad. Y genera una paradoja tremenda. Por un lado, nos integramos en Europa para tener un mercado único sin fronteras. Pero por otro, la descentralización autonómica nos ha llevado a hiperregular tanto que hemos fragmentado nuestro propio mercado interior. Claro. Empresas que tienen que cumplir 17 normativas medioambientales o técnicas distintas dentro del mismo país, los costes se disparan. Y eso nos obliga a reflexionar si esta obsesión autonómica por regularlo todo no estará ahogando la productividad que tanto necesitamos hoy en día. Una reflexión punzante para dejar en el aire. Empezamos con un Estado pobre que regulaba en el BOE para ocultar que no tenía dinero y terminamos cuestionando si hoy en día nuestra hiperabundancia normativa autonómica no estará lastrando nuestra riqueza. Fascinante. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta disección rigurosa de nuestra historia económica. Les invitamos a seguir cuestionando cómo las políticas del pasado moldean nuestro bienestar actual. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.